¿Puede estar relacionado hipotiroidismo y embarazo? Hipotiroidismo, ¿de qué hablamos exactamente? Pues hoy nuestro doctor nos dará la clave de esta enfermedad que afecta más a mujeres que a hombres. También haremos una visita al traumatólogo que nos hablará de una dolencia muy común, el esguince de tobillo. Y pasaremos por el gimnasio para aprender algunos ejercicios para tonificar la zona de pectorales y piernas. Comenzamos en Medicina Televisión. Pues que es un trastorno de la glándula tiroides, yo no sé si por insuficiencia de insulina o de algún... No, de insulina no creo, algo parecido, sí. Pues no tengo ni idea, será algo relacionado con la tiroides, supongo. No tengo ni idea. ¿Y qué es eso del hipotiroidismo? ¿Qué tal? Muy buenas, Óscar. Estupendo para no variar, Carmen. Bueno, vamos a sacar de dudas a la gente que sí, lo de tiroides les suena, pero lo de hipotiroidismo ya no saben muy bien si tirar para un lado o para otro. Cuéntanos tú qué es exactamente hipotiroidismo. Bueno, si te das cuenta por la entrevista, a las mujeres la suena un poquito más que a los hombres, por dos motivos. Uno, porque da más veces el hipotiroidismo a las mujeres que a los hombres, y porque algunas mujeres cuando empiezan a engordar siempre andan buscando alguna excusa, como puede ser eso, es que estaré mal de hormonas tiroideas y por eso el tiroides no me funciona bien, etcétera, etcétera. Por eso ellas suelen conocérselo un poquitín más. Uno, porque incide más la enfermedad sobre ellas, y dos, porque además algunas intentan buscar una pequeña disculpa con esto del sobrepeso y la obesidad. ¿Por qué se produce? Bueno, el hipotiroidismo como tal es el déficit de hormonas tiroideas en la sangre. ¿Qué es una hormona? Bueno, vamos a empezar diciendo lo primero lo que es una hormona. Una hormona, dentro de lo que es la biología, el organismo, es un mediador, es decir, es un mensajero, ¿no? En este caso de tipo químico, como todas las hormonas, es una formulación química que lo que hace es llevar mensajes desde donde se produce a los órganos diana. Traducimos. El mensaje es que, digamos que a mi cuerpo le tiene que dar ciertas órdenes para hacer tal o cual cosa. Por ejemplo, tengo que aumentar el metabolismo. ¿Cómo aumento yo el metabolismo? Pues bueno, mi tiroides, que es una glándula que está aquí en el cuello y que como norma general ni se ve ni se detecta, salvo en personas extremadamente delgadas, que se palpa un poquito, y a veces algunas personas que lo tienen un poquito más arriba, lo que hace la glándula tiroides es decir a mi metabolismo, por ejemplo, que se acelere por X motivos. O decir a mi metabolismo que se desacelere por X motivos. Pero primero vamos a decir cómo se regula esto, ¿no? Esas son las hormonas tiroideas que están en la sangre. Sí. Pues bien, como siempre tenemos nuestra cabecita, nuestro cerebro metido ahí, y nuestro cerebro, digamos, la parte más interna, más pegadas a la base del cráneo que nosotros llamamos, digamos que ahí hay una zona que se llama el hipotálamo. El hipotálamo es una zona que está en el centro del cerebro que lo que hace es dar la orden a una glandulita muy pequeñita que se llama pituitaria o hipófisis, dar la orden para que esta pituitaria o hipófisis produzca otras hormonas, digamos que son mensajeras, para comunicar nuestros relojes biológicos y nuestras más fundamentales normas del ser y de la química que tenemos dentro de nuestro organismo. Esa pituitaria o hipófisis lo que hace es mandar al tiroides la orden de hay que producir hormona, ¿vale? Entonces, cuando el tiroides recibe la orden de producir hormona, produce más o produce menos. Entonces, dependiendo de múltiples alteraciones, podemos tener así también las múltiples causas de hipotiroidismo. Primera causa, y la fundamental, mi glándula no funciona, no produce hormonas. ¿Por qué? Por muchos motivos. Porque he tenido una infección en ella, porque he tenido una enfermedad autoinmune. Sí, autoinmune eran esas enfermedades, Carmen, que lo que hace es que mi organismo se ataca a sí mismo. Entonces, de repente, mis glóbulos blancos y mis defensas dicen, voy a atacar al tiroides. Empieza atacando al tiroides y entonces, sin ningún motivo, mi tiroides, digamos, empieza a funcionar menos. O, por ejemplo, porque no tomo suficiente cantidad de yodo. ¿Por qué? Porque en la fabricación de las hormonas tiroideas interviene el yodo. Por eso la mayor parte de las sales que se venden hoy en día son sales con yodo, sales yodatadas, para impedir el hipotiroidismo, que es tremendamente frecuente y antiguamente todavía muchísimo más. Pero también si me paso de yodo, estamos en las mismas. ¿Por qué? Porque el yodo, si no lo tengo, no lo produzco, las hormonas tiroideas. Pero si me paso de dosis de yodo, lo que hace es que ese tiroides, digamos que deja de funcionar porque le bloquea el propio yodo. Bien, entonces esas, digamos, que son las causas más fundamentales. Pero lógico, pero luego también hay medicamentos. Hay medicamentos que les utilizamos para las arritmias cardíacas, que por ejemplo me averían el tiroides y me provocan hipotiroidismo. O puedo tener un consumo exagerado, como puede ser el embarazo.
o como pueden ser situaciones estresantes que hacen que el consumo de hormonas tiroideas sea mayor. O puedo tener multitud de causas, pero luego puedo tener otra causa muy bonita, médicamente hablando, que es que mi hipófisis no le dice a este que fabrica la hormona. ¿Por qué? Porque lo que tengo es una avería en la hipófisis. Por ejemplo, hay un síndrome muy bonito de nombre que se llama el síndrome de Sheehan, que es que esa glandulita pequeña que tenemos en el cerebro de repente se trombosa, tiene una trombosis y deja de funcionar, con lo cual no le dan la orden al tiroides y a otras glándulas que tenemos en el cuerpo para segregar hormonas, y entonces todo el tiberio, entre comillas, que tenemos hormonal en nuestro organismo se desregula porque esa glándula ha dejado de funcionar. Pero también tenemos que a esa glándula hemos dicho que hay otra que la manda a funcionar, y también puede estar una complicación ahí que hace que la una le diga a la otra que no funcione y este no se le dice a la otra. Es decir, hay múltiples de causas, por eso el estudio del hipotiroidismo es fácil, porque es decir, tengo los niveles de hormonas bajos, bien, pero también es difícil cuál es la causa. Hay que hacer estudios en profundidad. ¿Cuáles son los síntomas? Te iba a preguntar, los más importantes para que la gente sepa, ¿tengo o no tengo hipotiroidismo o tengo que alarmarme? Eso es. Los síntomas, digamos que en muchas ocasiones es lentitud. Una voz un poquitín más ronca, se habla más despacio, se piensa más despacio, no se aguanta el frío es intolerable, está uno, digamos, como retardado, cansado, retardado, y a veces va acompañado de un aumento de peso. ¿Por qué? Porque hemos dicho que mi tiroides, las hormonas tiroideas, me regulan el metabolismo. Digamos que si me suben las hormonas tiroideas, tiendo a aumentar el metabolismo y por tanto tiendo a adelgazar. Y si me bajas mis hormonas tiroideas, tiendo a disminuir mi metabolismo y por tanto tiendo a engordar. Pero también es verdad que esa tendencia que hay al engordar con el malestar que tiene la persona también en muchas ocasiones va acompañado de pérdida de apetito, con lo cual digamos que tiendo a engordar pero también tiendo a comer menos. Luego en muchas ocasiones nos estamos encontrando a personas hipotiroideas que no están obesas ni mucho menos, incluso están delgadas. Porque comen menos, porque están más cansadas. Por ejemplo, otro síntoma muy típico es el estreñimiento, una piel acartonada, muy seca, caída de pelo, es decir, son unos síntomas muy vagos que pueden corresponder a múltiples enfermedades, a muchísimas enfermedades. Y luego hay un síntoma muy típico que prácticamente ya no lo vemos porque suele estar muy evolucionado, que es el acúmulo de unas ciertas sustancias que se llaman mucopolisacáridos, una especie de proteínas que hay por ahí, que son muy frecuentes que se acumulen en mejillas y en la parte anterior de las piernas. Digamos que en las piernas sería el equivalente a un edema, pero un edema duro. El edema típico de cuando se acumula líquido, se toca la pierna y se deja la huella, la fobia que llamamos nosotros. En cambio, el aspecto es muy similar, pero al apretar está duro, no deja huella, ¿no? Eso ya hoy pocas veces lo vemos, por no decir ninguna. El diagnóstico, me imagino que observaréis ese tipo de cosas que tú has dicho. Eso es. Primero, análisis de sangre, normalito y corriente, y miramos los niveles. Lo primero y fundamental es mirar los niveles de esa parte del cerebro que me da la orden a este. Se llama TSH, digamos que es el mediador, es decir, lo que dice la hipófisis al tiroides que haga. ¿Por qué? Pues porque primero ahí, dependiendo de cuáles son los niveles, si están normales, altos o bajos, ya sabemos en principio si el fallo está a nivel del tiroides, si el fallo está a nivel de la hipófisis o si está por encima de la hipófisis, todavía un poquitín más por la parte de arriba del cerebro. Eso es lo fundamental, y luego acompañado de eso siempre de las hormonas tiroideas como tal, que son unas cosas que llamamos tiroideas 3, T3 y tiroideas 4, T4, T4 libre. Bueno, dos hormonas fundamentales. Entonces, combinando esos tres parámetros, sabemos más o menos a ciencia cierta si el defecto está aquí, el defecto está aquí o un poquito más arriba. O también si el defecto no está en ninguno de esos sitios, pero es muy raro y está a otros niveles del cuerpo. ¿Cuál suele ser el tratamiento más habitual? Bueno, el tratamiento más habitual, si yo lo que tengo es un déficit de hormonas tiroideas, lo que tengo que hacer es, una vez sabida la causa y una vez sabida que la causa no es, digamos, médicamente o clínicamente grave y que me descartó algunos tipos de tumores o de trombosis, etcétera, etcétera, o de medicamentos que me lo están provocando, lo que tengo que hacer es administrar a mi organismo hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque es lo más fácil, lo más sencillo, lo más barato y lo que mejor resultados da. Así de sencillo. Con lo cual, lo que hacemos es, miramos cuáles son los niveles de hormonas tiroideas, que estarían bajos en este caso, miramos cuál es la TSH, ese mediador que hay aquí, y regulando el uno y regulando el otro, lo que metemos es hormonas tiroideas, es decir, lo que metemos es lo que produce nuestro tiroides, hasta llegar a un punto donde los niveles de las hormonas tiroideas están bien y además el mediador, la TSH, la tenemos dentro del rango normal, digamos como si estuviera funcionando. Así llegamos haciendo ajustes pues cada 4 o 6 semanas aproximadamente, empezamos por una dosis de X miligramos y luego solemos ir normalmente un poquitín a más. Es un medicamento, se llama levotiroxina, que lo que hace es suplir la acción de las hormonas tiroideas.
como norma general, es una única toma al día y se suele hacer por la mañana en ayunas. ¿Por qué? Porque es de los medicamentos que sí que están influenciados mucho por lo que metamos al estómago. Por lo tanto, lo metemos solito, en ayunas, nada más levantarnos, nos aseamos, hacemos lo que sea previo al desayuno y luego ya empezamos a desayunar. Bueno, pues vamos ahora con el turno de preguntas de la calle. Vamos a comenzar la que veíamos al inicio del programa. ¿Puede estar relacionado hipotiroidismo y embarazo? Por supuesto, claro, desde luego que tenemos lo primero, tenemos dentro de lo que es el embarazo, tenemos que podemos tener niños hipotiroideos. ¿Qué quiere decir eso? Que si nacen con un problema en la fabricación de estas hormonas, eso nos puede llevar a dar cretinismos. El cretinismo suele ser un chico de talla baja, que algunos tenemos, afortunadamente, últimamente desde hace muchos años yo creo que ya no existen, son talla baja, lengua muy gorda, con un aspecto un poquitín como mongoloide, con una distribución del vello un poquitín raro, pero que afortunadamente desde hace muchos años en todas las autonomías de este país tienen la muy buena costumbre de que el sistema sanitario hace a todos los niños un análisis de hormonas tiroideas. Es ese famoso pinchacito en el talón que todas ustedes conocerán. Vale. Eso, entre otras cosas, es para descartar metabolopatías, incluido el tema de lo del tiroides. ¿Por qué? Porque si ese niño detectamos que tiene un hipotiroidismo y le ponemos tratamiento, no va a tener ningún problema. Y de hecho no lo tiene. Y si no lo detectásemos, pasaríamos a tener niños cretinos, que no tiene que ver nada con un insulto, se llama así cretinismo. Pues mira, me has sacado de dudas con lo de la prueba del talón. Vamos con más preguntas. Hola, ¿es frecuente tener nódulos en la tiroides? Bueno, los nódulos en la tiroides son muy frecuentes. Otra cosa es que se palpen o que no se palpen, y la mayor parte de los nódulos que hay en el tiroides son nódulos benignos. Sí que es cierto que los médicos, en el momento que vemos un nódulo en el tiroides, pues como siempre nos alarmamos mucho, como cuando vemos un nódulo en cualquier otro sitio, lógicamente. Y lo primero que hacemos es, si palpamos que hay un nódulo en el tiroides, lo primero que tenemos que hacer es descartar que sea maligno. Y eso normalmente suele ser relativamente muy sencillo. Empezamos tocando el cuello, mirando las características de ese nódulo, como es, si es duro o no es duro, si duele, si no duele. Hacemos una ecografía tiroidea que ya en muchas ocasiones nos dice que es un nódulo sin importancia o que es dudoso, y en algunas ocasiones, según hacen la ecografía, hay veces que hay que hacer un pinchacito para extraer una pequeña muestra y mirar, digamos, un análisis de qué es lo que tiene, como si fuese una citología. Y entonces, con eso y una analítica, normalmente llegamos al diagnóstico de si es nódulo benigno o nódulo maligno. ¿Qué es nódulo benigno? Pues bueno, hay veces que son por trastornos del propio tiroides en la fabricación de hormonas, lo corregimos. ¿Qué es un nódulo maligno? Al quirófano, y desde luego posiblemente luego habrá que hacer otro tipo de seguimiento. Pues continuamos, más preguntas. Hola, buenos días. ¿Qué relación hay entre hipotiroidismo y colesterol? Muy sencillo. Como el hipotiroidismo lo que hace es disminuir mi metabolismo, me disminuye también el metabolismo del colesterol, con lo cual, como norma general, el hipertiroidismo me quita colesterol y el hipotiroidismo me baja el colesterol. Perdón, al revés. El hipertiroidismo, es verdad, me baja los niveles de colesterol, y el hipotiroidismo me sube los niveles de colesterol. ¿Por qué? Porque las grasas circulando las metaboliza menos. Vamos con más preguntas. ¿Por qué las personas con hipotiroidismo engordan? No siempre engordan, como hemos dicho antes. Lo que pasa es que es una disculpa muy buscada muchas veces por nuestras queridas mujeres, que siempre intentan buscar una causa a las culturas. Los hombres realmente no suelen buscar esa disculpa. Sí que es cierto que como incide mucho más esta enfermedad a las mujeres, lógicamente cuando hay problemas de obesidad debidos al hipotiroidismo, va a afectar mucho más a ellas que a ellos. Desde luego, Óscar, me las dejaba ahí, las mujeres. Bueno, vamos con la última pregunta. Doctor, ¿qué es el bocio? Aparte de esa enfermedad que afecta bastante la garganta, tiene cura y se puede sin medicación arreglar. Bueno, el bocio como tal es el aumento de tamaño de la glándula tiroides, que puede ser por bastantes causas. Por déficit de yodo, por mucho yodo, por infecciones, por fibrosis, por una serie de cosas. Entonces, si es una causa tratable en relativa a temas médicos de medicamentos, hay medicamentos que pueden detenerlo y a veces que disminuye un poco. Y si no, siempre tenemos la cirugía, que en algunos casos está indicada para disminuir la cantidad de tiroides que tenemos ahí metida. Bueno, Óscar, pues llega el turno de resumir toda la información que hemos ido dando a lo largo del programa.
Bueno, pues vamos allá, que esto es muy facilito porque el tiroides yo creo que nos lo conocemos bastante bien casi todo después del programa. Bueno, la astenia, la letargia, que es eso que uno está lento, la tendencia al sueño, el que no aguanta bien el frío, el aumento del peso, la bradisiquia, es decir, el que uno piensa lento, la piel seca, el estreñimiento, son los síntomas más clásicos del hipotiroidismo. Y justo al revés sería el hipertiroidismo. Fíjense qué sencillo. Desde luego que existe un hipotiroidismo sin síntomas que en muchas ocasiones no requiere tratamiento. Es lo que los médicos llamamos hipotiroidismo subclínico, que lo hacemos por muchos motivos. Mirar las hormonas, vemos que están compensadas de un sitio y descompensadas de otro. Y muchas veces no hay que hacer absolutamente nada, salvo controlarlo una vez al año. Una alimentación saludable y equilibrada es fundamental. Y comer sobre todo cosas que contengan yodo, mariscos, pescados, etcétera, etcétera, como bien sabemos todos. Y además, en la práctica totalidad de las casas tenemos sal yodada, con lo cual esto más o menos lo tenemos resuelto. Y se recomienda no abusar de la ingesta de algas marinas. ¿Por qué? Porque tienen demasiado yodo. Y como bien hemos dicho en el programa, tan malo es pasarse como quedarse corto. Por tanto, ni lo uno ni lo otro. Y desde luego, los medicamentos, si tenemos que tomarlos, siempre nos los va a ajustar nuestro médico. No caigan ustedes en el error de intentar bajar peso, como se hizo en tiempos pasados, donde mezclaban hormonas tiroideas con otro medicamento que se llaman beta-bloqueantes, que lo que conseguían era disminuir peso y de vez en cuando algún infarto. Es importante las primeras 48 horas poner hielo en la zona, una bolsita de hielo o lo que sea molde, ¿de acuerdo? Para que haga ese efecto durante media horita más o menos. La pierna elevada y siempre alguna medida de compresión, pues o vendaje o tobillera. A veces incluso requiere inmovilizaciones más rígidas, pues tipo pues un yeso, una férula o semirrígidas, en función del grado que ocurra el esguince. En unos minutos escucharemos al traumatólogo hablarnos de los esguinces de tobillo, pero antes vamos con ejercicios para poder hacer en casa, para aprenderlos y luego poder hacerlos en casa. Y hoy nos vamos a centrar en pectorales y en piernas. Vamos a verlo. Si en casa disponemos de algún elemento, como pueden ser mancuernas de peso ligero, siempre podemos utilizarlas pues, para trabajar los deltoides. Podemos elevar los brazos lateralmente, ambos a la vez, simultáneamente, y mantenerlos un poquito a la altura, las manos a la altura de los hombros, aguantando un par de segundos y bajando lentamente. Con eso trabajaríamos los deltoides. También podemos hacer esas mismas elevaciones alternas de brazos para trabajar la parte anterior de los deltoides. Luego, para trabajar los bíceps, podemos coger las mancuernas con los brazos estirados, como si lleváramos las bolsas de la compra, y hacer flexiones de brazo hasta casi tocarnos con la mano el hombro. Podemos hacerlo bien alterno o bien simultáneo, con los dos brazos a la vez. Para el tríceps igualmente, si queremos trabajar solamente el tríceps, podemos coger y extender el brazo hacia el techo de manera que la mano quede apuntando al techo con la mancuerna en esa mano. Y hacemos una flexión por el codo, de manera que nos llevamos la mancuerna por detrás de la nuca y luego volvemos a extender el brazo. De esa manera trabajaríamos el tríceps y solamente el tríceps. Bien, ahora van a hacer un ejercicio con el cual podemos trabajar todo el muslo, incluido los glúteos. Trabajaríamos cuádriceps, trabajaríamos bíceps femoral, la parte de atrás del muslo y los glúteos. E incluso podemos trabajar así también un poco los gastrocnemios, los gemelos. Pues adelantando la pierna derecha, flexionan, tocando con la rodilla detrás y avanzan hacia adelante dando otra zancada. Se trata de ir caminando, haciendo grandes zancadas y en cada zancada una flexión y extensión de las piernas. Este ejercicio es muy fácil de hacer en casa teniendo espacio, pero también se puede hacer sobre el sitio, avanzando una pierna y luego recuperando la posición hacia atrás y volviendo a hacerlo con la otra. Muy importante que ambos pies estén separados de manera natural y que no estén alineados, porque de esa manera perderíamos el equilibrio. Bien, un ejercicio con bastante dificultad que podemos realizar en casa si tenemos el material adecuado. Material que podemos encontrar en cualquier tienda de deportes. Trata de una barra que se puede poner en el marco de una puerta y con él podemos hacer estas flexiones de brazo, con lo cual trabajamos de manera conjunta el bíceps, trabajamos también principalmente los músculos dorsales. Es un ejercicio de alta dificultad que no todo el mundo va a poder hacer con todo su peso colgado, pero se puede hacer poniendo la barra más baja
y de manera que estemos sentados apoyando las piernas, y de esa manera no subiremos todo el peso de nuestro cuerpo y podremos ejercitar los mismos grupos musculares pero con una menor resistencia. Otra cosa que podemos hacer en casa es el trabajo de los músculos pectorales. Podemos hacerlo de dos formas, variando con ello la dificultad, y es poniéndonos de rodillas en el suelo. Procedemos a tumbarnos boca abajo y separando las manos a la misma altura pero un poquito más abierta que los hombros, podemos realizar flexiones de brazo bajando hasta casi tocar con el pecho en el suelo y procediendo a estirar los brazos. De esa manera trabajamos los tríceps, los hombros y los pectorales. También podemos hacer un trabajo más específico para tríceps, que es poniendo las manos, en este caso un poquito más juntas a la altura de los hombros, y haciendo esas mismas flexiones de brazo pero con los codos más pegaditos al cuerpo. Igualmente podemos hacerlo con las rodillas o estirando las piernas y apoyando solo los pies y las manos. Apoyando los pies y las manos lo que generaríamos sería una mayor dificultad porque tendríamos más peso que levantar. Bien, Raúl ahora nos está demostrando cómo trabajar en casa el pecho, los músculos pectorales, de manera que le restemos dificultad para personas que no tengan demasiada fuerza puedan hacerlo. Entonces lo que hace es ponerse de rodillas para evitar tener todo el peso de su cuerpo trabajando los pectorales. Bien, ahora lo que va a hacer es estirar las piernas, ya todo su peso corporal lo va a tener sobre sus brazos y de esa manera aumenta la dificultad. Flexiona los brazos, cogiendo aire, y cuando los estira, expulsa el aire. Muy importante la respiración a la hora de hacer el ejercicio, inspirar y expirar correctamente. En este caso lo que hacemos es inspirar cuando estiramos los músculos pectorales, ensanchando así la caja torácica, y cuando los contraemos aprovechamos y expulsamos el aire. De esa manera llevamos un ritmo de respiración, el oxígeno, los músculos se van oxigenando y tardamos más en agotarnos. Yo estos ejercicios los veo muy duros, ¿eh? No sé si estoy yo para esto. No, ahora no, pero quiero decir que en el estado normal tampoco estoy yo para lo de las planchas, ya me parece lo más. Yo cuando era joven estaba más cachas que este hombre. Ahora no. Bueno, lo veníamos comentando a lo largo del programa, vamos a visitar al traumatólogo que nos va a hablar de una dolencia muy común. Rara es la persona que no ha tenido alguna vez un esguince de tobillo. El esguince de tobillo es una distensión o una ruptura de los ligamentos que forman parte de la articulación del tobillo. La causa más frecuente pues, es un movimiento inapropiado de esa articulación, normalmente de inversión o eversión, es decir, meter el pie hacia adentro o hacia afuera, son las causas más frecuentes. Es un dolor muy agudo en el momento y aparece la inflamación. Dependiendo del grado de lesión del ligamento, pues aparecerá más inflamación, menos inflamación, y al igual que ocurre con el dolor, hasta poder impedir la marcha en el momento en apoyar el pie en el suelo. El diagnóstico es haciendo pues, una correcta anamnesis, como en todas las lesiones, y luego una exploración para ver el grado de inestabilidad que tenemos. Y lo normal, con una radiografía simple, que descartemos las lesiones óseas que pueda haber añadidas, es suficiente en la gran parte de las ocasiones para hacer un correcto diagnóstico. El tratamiento consiste en el reposo del miembro, que en función del tobillo, concretamente del dolor que haya, se permitirá o una carga parcial o una descarga absoluta, dependiendo de la inflamación y el dolor que aparezca. Se puede utilizar con unos bastones. Luego también es importante las primeras 48 horas poner hielo en la zona, una bolsita de hielo o lo que sea molde, ¿de acuerdo? Para que haga ese efecto durante media horita más o menos. La pierna elevada y siempre alguna medida de compresión, pues o vendaje o tobillera. A veces incluso requiere inmovilizaciones más rígidas, pues tipo pues un yeso, una férula o semirrígidas, en función del grado que ocurra el esguince.
Para prevenir los esguinces del tobillo, lo que hay que hacer lógicamente es tener una buena propiocepción en dicho tobillo y un fortalecimiento de los tendones, de los músculos que van alrededor del tobillo, para que ayuden a esos ligamentos, ¿de acuerdo?, a soportar tensiones y cargas para el tobillo. Hablábamos Óscar y yo que hay esguinces que no da mucho problema, pero que los hay que pueden estar dando guerra un tiempo importante. Leves, moderados y graves, grado 1, grado 2, grado 3. Yo me acuerdo cuando era residente siempre decíamos eso de esguince bien curado, esguince escayolado. Ah, bueno, pues nada, si alguna vez me hago otro diré que me escayolen directamente. Es muy pesado. Gracias, Óscar, por acompañarme. Pues nada, es un placer estar contigo y por supuesto que ha sido un placer estar con todos ustedes. Y a ustedes, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos.